Fue en 1939 cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas inauguró el Aeropuerto Central, que ahora es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Con ello, se dejó atrás la época en que los llanos de Balbuena servían para el aterrizaje y despegue de avionetas y aviones, provenientes sobre todo de Estados Unidos. Y vaya que se han evolucionado ahí en esa terminal aérea. Antes de su existencia, un modesto ebanista, artífice de las famosas guitarras de Paracho, Michoacán, construyó el primer avión mexicano con madera y un viejo motor de coche, y se vino volando desde allá hasta Balbuena. Como estaba pintado totalmente de rojo y confeccionado con madera, fue bautizado como Pinocho, y por mucho tiempo estuvo en un hangar de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí en Balbuena llegaron los aeroplanos de un circo aéreo proveniente de Estados Unidos. Con curiosidad, llegó hasta el lugar, junto con muchos más, el presidente Francisco I. Madero, quien de inmediato fue invitado a realizar un corto vuelo y así, el 30 de noviembre de 1911, se convirtió en el primer jefe de Estado en el mundo en viajar en avión. Poco antes, en la misma zona, había hecho varios vuelos cortos y experimentales Alberto Braniff, precursor y pionero de la aviación en México. Sí, son esos mismos llanos los que recibieron al águila solitaria, Charles Lindbergh, que en mayo de 1927 hizo el histórico vuelo Nueva York-París y en diciembre del mismo año arribó a la capital mexicana en el legendario Espíritu de San Luis a eso de las 2 de la tarde, y alrededor de 100,000 mexicanos lo vitorearon, encabezados por el presidente Plutarco Elías Calles. Aunque eso sí, llegó con retraso de 5 horas. En otra ocasión, en llanos cercanos, vino Lindbergh y al despegar, dejó una llanta del tren de aterrizaje. Y es que dicen que tenía una novia mexicana a la que venía a visitar. Y cuando ya empezaba a funcionar el aeropuerto central y ante la falta de suficiente y adecuada tecnología, se hacían fogatas a un lado de la única pista de aterrizaje de entonces y con el humo se orientaba a los pilotos sobre hacia dónde iba el aire y con ello evitar problemas al bajar las aeronaves. Heroicos y osados aviadores. Volar es cumplir un sueño largamente acariciado durante la niñez y juventud, dice el por siempre capitán Francisco Espejel, quien surcó muchas veces el cielo a bordo de modernas aeronaves comerciales durante más de 35 años. Ya en los años 40, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contaba con la comandancia, autoridad máxima, y estaban operando los primeros controladores bien capacitados de lo que es ahora el CENEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Había un empleado, humilde, sin instrucción y encargado de la limpieza, y que cuando no había ningún responsable en la comandancia, con voz vigorosa y segura, se asumía por radio como comandante y su única indicación era: mantenga posición y espere instrucciones, para correr de inmediato al teléfono o a las oficinas cercanas a buscar ayuda con alguno de los ejecutivos o técnicos. Otro, también empleado de la comandancia y conocido como el Gato, le pedía ride a los pilotos de avionetas pequeñas para ir a su casa cerca de la avenida Zaragoza, y cuando ya estaba sobre el área correspondiente, se lanzaba en paracaídas para llegar a su hogar, y acostumbraba a tomar fotografías al momento que se abriera. Se le veía haciendo desfiguros con la cara. Pedro Infante, aviador, iba a esa comandancia a realizar trámites o para que le autorizaran planes de vuelo. Siempre fue muy amable y conocido entre los empleados. Ahí filmó películas como Gitana tenías que ser, con la española Carmen Sevilla, y donde aparece el pequeño aeropuerto y su edificio central, y aquellas básculas donde pesaban lo mismo equipaje que pasajeros. Y en la cinta se aprecia el barandal inferior y el superior, desde donde se despedía a quienes iban a volar o los que llegaban. En los años 50, en lo que es ahora la avenida Fuerza Aérea Mexicana, se colocaban aquellos que ofrecían vuelos turísticos en avioneta de 3 o 4 pasajeros, y los promotores se distinguían por los grandes letreros, donde destacaban unos que rezaban: vuele con nosotros y cúrese de la tosferina. Y el recorrido era volar sobre la Villa, Chapultepec, el Zócalo y de regreso. Desde su inauguración con Cárdenas y su reinauguración en 1952 con el presidente Miguel Alemán,
el mural de Juan O'Gorman causó polémica. Es la conquista del aire por el hombre, y ahí retrata lo mismo al rey Nezahualcóyotl que a Leonardo da Vinci, y pioneros tan relevantes como los hermanos Wright y el mismo Lindbergh. Pero había en el original una gran serpiente con dos cabezas con los rostros de Adolf Hitler y Benito Mussolini. O'Gorman hizo esa magnífica obra en honor a Frida Kahlo, de la que estaba enamorado. Ya en los 60s y 70s vino un auge inusitado de la aeronáutica comercial, no solo por sus líneas Aeroméxico y Mexicana de Aviación, sino por otras empresas alimentadoras. Y donde ahora está la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, se encontraba la Terminal de Aviación General, y allí disfrutaba uno del tradicional restaurante donde se apreciaba, tras los cristales, el ir y venir de las aeronaves que por ahí pasaban. No hay que olvidar el avión-restaurante que se ubicó durante mucho tiempo sobre el Boulevard Puerto Aéreo y que fue escenario de la película de Capulina, El Capitán Mil Horas. ¿Y los miradores? Sí, sitios como pequeñas tribunas desde donde la gente, especialmente de escasos recursos, y que no tenía posibilidad de comprar un boleto de avión, admiraba los aterrizajes y despegues en el aeropuerto capitalino. Comiendo una torta o algún chicharrón con chile, o tomando un refresco. Y lástima, ya no existen esos miradores que estaban sobre la avenida Fuerza Aérea Mexicana y Boulevard Puerto Aéreo. Fue una tarde cuando un hombre de alrededor de 40 años se metió a las pistas sin que ningún vigilante se percatara. Llevaba un morral cruzado, sombrero, ropa humilde, y cuando un avión estaba esperando la señal de despegar en la cabecera de la pista, se subió al tren de aterrizaje derecho y se agarró con fuerza con ambos brazos. Reporteros de televisión que hacían un reportaje en esos momentos lo observaron sorprendidos. Dieron aviso y de inmediato se suspendió el despegue de ese avión. El individuo fue detenido y llevado a la comandancia, donde dijo: yo nomás voy para mi pueblo, allá en Michoacán, ahí me iba a bajar. ¿Y cómo sabía que iba para allá?, le preguntaron. Pues porque mi pueblo está para allá, y señalaba al oriente. Fue en el aeropuerto de la Ciudad de México donde surgió la histórica Asociación Mexicana de Redactores de Aviación, AMRA, que daba el premio Ícaro de Plata a lo mejor de la aviación en el país, y después nació la Unión de Reporteros de Aviación, y desde ahí los periodistas daban testimonio de todo lo que sucedía en la terminal aérea. Esas conferencias de prensa con personalidades de la política, economía, espectáculos, deporte, cultura y mucho más, con periodistas como Jaimito Durán, Octavio Bernal, Juan de Dios Garza, Andrés Razo Díaz y el legendario Luis Enrique Martínez. Y ahora, muy escondida, atrás de la galería temporal, se encuentran los próceres de la aviación, con el mismo Lindbergh, Juan Pablo y Eduardo Aldazoro, Emilio Carranza, Madero y Emma Catalina Encina, la primera mujer piloto de México, en bustos que casi nadie ve. Ahora se puede acudir al moderno aeropuerto de la capital mexicana con sus dos terminales y donde está al alcance todo lo necesario y más: hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, artesanías, recuerdos, bares, casas de cambio, bancos, baños, salas de espera cómodas, información oportuna, áreas bien definidas de migración, documentación y aduanas, y todo para el servicio de los usuarios. Pero eso es lo que se ve ahora, y hay muchas historias, proezas, sacrificios, entrega, hombres y mujeres valientes que forjaron la aviación mexicana. ¿Qué pasará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hay que recordar que se canceló escandalosamente el proyecto de hacer el nuevo en Texcoco, y ahora se avanza ya en lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Pero, ¿va a funcionar?